¿Cómo les va? Hoy vamos a ver el tan mentado Bourdieu. Estoy un poquito resfriada, así que si mi voz está afectada, disculpen. Les cuento. Bourdieu, como vengo diciendo, es un autor muy importante, complejo en algunas cosas, pero la verdad es que es fundamental para muchas cosas, digamos, pero puntualmente a nosotros para educación nos sirve muchísimo. Y muchos otros autores posteriormente lo han retomado o parten de él o discuten con él, pero digamos que también ustedes como educadores críticos que deberían ser, también para otras lecturas eh, necesitan manejar algunas cuestiones de Bourdieu. Incluso Dubet, que es como el sociólogo especialista en educación vivo más importante, y también vamos a ver un texto de él, eh, parte totalmente y es heredero de Bourdieu. Y bueno, Fernández Enguita también va a retomar muchos conceptos de él, entonces, nada. Y les va a pasar a lo largo de la carrera que Bourdieu es una lectura obligada, incluso, y Foucault también. Para Bourdieu tiene un montón, la producción de Bourdieu es impresionante. Ha escrito muchísimos libros, ha dado muchísimas conferencias, seminarios, artículos, revista, investigaciones. Hay un documental, si quieren, que se llama La sociología es un deporte de combate. Entonces es como un autor muy prolífico. Por eso no podemos ver todo y tampoco es el objetivo de la materia. Así que la verdad es que lo que a mí más me interesa que ustedes aprendan a la perfección, que aprendan realmente a incorporen son las subcategorías de capital, particularmente del capital cultural. Después Bourdieu tiene un montón de otros conceptos interesantes e importantes, entonces yo organicé el tema Bourdieu en dos grandes partes. Por un lado, la cuestión del capital cultural, a la que le vamos a dedicar una exposición, que es esta, y si se hace muy larga la voy a partir en dos, porque también me gustaría mostrarles algunas cosas, así que por ahí armo un papel o algo, como hice con la línea de tiempo de Filmus. Yo no sé si ustedes pudieron ver bien eso, después igual les mandé la foto de la línea de tiempo. Yo me fijé por computadora, se ve re bien. Por celular se ve un poco más pequeño. Entonces ahí, bueno, no sé cuán útil es para ustedes. Pero bueno, cierro el paréntesis. Volviendo a Bourdieu. Bourdieu entonces lo vamos a ver como en dos bloques. Este primer bloque, donde vemos la cuestión del capital cultural, que es un gran concepto de él, que sirve para explicar un montón de cosas. Y después armé aprendí a editar unos videitos, entonces son como unas especies de PowerPoint, con un poquito de onda y de diseño, con mi voz en off. Entonces voy pasando y explicando. Entonces tenemos una clase dedicada específicamente, completamente a capital cultural, y otra clase que es esto de las filminas con mi voz en off, para todos los otros conceptos importantes de Bourdieu que vamos a trabajar y que está bueno eh, y que usaremos durante toda la materia y que deberían ustedes manejar, pero digamos, no pretendo que los dominen a la perfección, que sepan de atrás para adelante, digamos, yendo a lo pragmático, en una instancia de final, capital cultural, no pueden no saberlo. Los otros conceptos no tienen que saberlos perfecto, pueden, digamos, no tienen que dominarlos tanto como sí tienen que dominar la idea de capital cultural. Por eso, todos los otros conceptos que voy a mencionar y que vamos a ver y que tienen que saber, van todos juntos en la otra video que les mando. Bueno, eso para explicar, digamos. Y después tienen todas estas otras herramientas que yo les mandé, que son resúmenes, hay unos videos del propio Bourdieu, una entrevista en una radio cortita, tienen fichas, tienen un montón de cosas. Pero convengamos que lo obligatorio, repito, súper obligatorio, es el texto que se llama Los tres estados del capital cultural, y esta clase.
Y después la otra, que es el otro video con las filminas. Todo lo demás son herramientas que les van a facilitar mucho trabajar a Bourdieu. Pero bueno, nada, eso. Yo en realidad a Bourdieu cuando cursábamos normalmente le dedicaba 2 clases. Una, que sería esta, el equivalente a esta, donde explicaba capital cultural, en realidad un grupo exponía capital cultural y dábamos juntos, y una segunda clase donde veíamos el PowerPoint que van a ver ahora con mi voz en off, donde yo iba parando y explicando, y veíamos también los 3 videitos de Bourdieu que hay. Esos que están en una entrevista que pasaron en Canal Encuentro, que no es el mejor audio ni la mejor calidad, pero bueno, así se hacían los videos en esa época. Y después está la de la radio. Esos 3 videitos más lo de PowerPoint era la segunda clase de Bourdieu que veíamos. Entonces, bueno, esos videos traten de verlos, no son muy largos. Y es una manera él explica hablando cosas que por ahí si yo les diera el texto sobre eso sería más complicado. Todos los demás archivitos que tienen de Word que les mando son herramientas que les sirven, pero no son obligatorias. Lo único que sí realmente les recomiendo para Capital Cultural es un Word que es una carilla donde se explicó los 3 tipos de capital cultural. Igualmente les hice una infografía, esa sí también mírenla porque es súper breve, está bonita y está muy sencillo explicado los 3 estados del capital cultural. ¿Sí? Es una infografía que mandé ahora el 27 de mayo, por ahí, entre el 25 y el 27, 28, ya no sé qué día vivo. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar el capital cultural de Pierre Bourdieu. Por un lado, Bourdieu, retomando a Marx, retoma Marx y esto está muy bien lo que dice Marx, pero lo que nota Bourdieu es que las sociedades se han ido complejizando, se han ido sofisticando, como nos diría Foucault, también la dominación se va sofisticando, prende las resistencias, digamos, todo se vuelve un poquito más complejo y más diverso. Entonces, dice Bourdieu, ya la idea del capital económico solamente no nos alcanza para explicar la totalidad social, para explicar la complejidad de la sociedad en la que vivimos. La verdad es que antes, en un punto era más simple, burguesía, pequeña burguesía, proletariado, oligarquía, digamos, había clases como más homogéneas y si uno ubicaba a un sujeto en qué relación de producción se encontraba, había muchas cosas que ya se podían explicar, ¿no? Como la identidad burguesa, la identidad proletaria, etc. Pero voy a decir, si bien eso está muy bien y nos sirve un montón, la verdad es que hay otros capitales dando vueltas en esta sociedad, no solo el económico. ¿Y por qué lo llama capitales? Porque al igual que el económico, otorgan un poder a su poseedor. Son algo que uno utiliza para mejor posicionarse, para competir, que uno tiene o no tiene, y quien lo tiene tiene un poder y una superioridad sobre el otro, con el que ejerce poder sobre el otro, que los padres, en esto de la reproducción que siempre hablamos, tratan de transmitirle ese capital a sus hijos, o de invertir un capital que ellos no tuvieron sobre sus hijos, digamos, pero por eso es un capital, ¿sí? Se acumula, además, ¿no? Como el capital económico, también hay otros capitales que podemos acumular y usar para nuestro beneficio, o el de los que queramos. Entonces Bourdieu tiene un libro que escribe con Passerón, que se llama Los herederos, y él plantea esto empieza a ver estadísticas y cómo en las universidades los mejores desempeños, las mejores notas y por ende luego las mejores becas de posgrado o incluso después quienes adquirían cátedras, etcétera, no eran los obreros y que en el desempeño quienes peor les iban eran a las personas de extracción proletaria. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si la universidad en Francia es gratuita, si en teoría
la clase es igual para todos, si la exigencia es igual para todos, si se evalúa igual a todos, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, ¿por qué hay diferentes desempeños? ¿Sí? ¿Por qué los resultados escolares de los niños de clase obrera tienden a ser peores que los de la burguesía? Entonces ahí, bueno, digamos, obviamente hay muchas teorías sobre eso, pero Bourdieu aporta algo muy importante, que es, bueno, a ver, él va a discutir con las dos teorías más en boga. Primero la de sentido común, las aptitudes naturales. Bueno, le va bien al que es re inteligente y le va mal al que es estúpido o vago o bueno, o sea, el problema es de la persona, ¿no? O meritocrático. Le va bien al que más se rompió el orto para que le vaya bien. El que, obviamente, si te va mal es porque probablemente no estudiaste suficiente o bien, o bueno, no es un problema de la sociedad, es un problema del sujeto. Eso me parece que ya tendríamos que tenerla a esta altura de la vida de docentes o de estudiantes para ser docentes descartada. Pero en nuestro inconsciente está un montón. Ustedes se den cuenta o no. Y después discute con las teorías del capital humano. Las teorías del capital humano lo que planteaban era, bueno, si hay malos desempeños, lo que hay que hacer es invertir más en la escuela, ponerle más plata a la educación, y si se invierte más en educación, todo va a funcionar mejor y los resultados van a ser mejores. Total, digamos, a nivel global. Y, o sea, lo que falta acá es inversión económica, decía él, en las escuelas o en las instituciones donde esto sucede. Y lo que dice Bourdieu está bien, obviamente, hay que invertir en educación, pero lo que no están viendo ustedes, dice, es la cara más oculta y más determinada socialmente de las inversiones en educación. Digo, ustedes están solo viendo la inversión económica, y está bien, pero no están viendo que hay otra inversión que se da en la sociedad. Y es la transmisión del capital cultural, que ahora vamos a definir y ahora les voy a explicar a qué refiere, digamos. ¿No ven? El sistema educativo es parte clave de la reproducción de la estructura social. Entonces, obviamente, si una persona entra siendo de una clase social proletaria, como la educación reproduce, va a salir de su misma clase. Lo mismo con la burguesía, ¿no? También discute con el economicismo. Bueno, en el texto hay varias discusiones que yo no los quiero aburrir con eso. Habla de que el rendimiento escolar depende del capital cultural previamente invertido por la familia, ¿no? Eso es lo que ahora vamos a ver. Y además, dice Bourdieu, no se explaya mucho porque él va a hablar de capital cultural en este texto, pero va a decir, bueno, y también, chicos, digamos, porque uno puede estudiar y te va a costar un montón y vas a terminar con un promedio de 4, pero ponele que llegas al mismo título que tu compañero burgués, al que le fue mucho más fácil y mucho mejor. Igualmente, ese título va a tener cierto rendimiento social y económico. Porque en última instancia, y ahora lo vamos a ver un poco mejor, el título, por más de que nos guste estudiar y amen toda la docencia y cuánta vocación tengan cada uno individualmente, la verdad es que también es una forma utilitarista. El título también es una herramienta que compite en un mercado, después ahora lo vamos a ver, pero también es para que se transforme en un beneficio económico y en un capital económico. Todos en algún punto también estudian esta carrera para poder utilizar ese título en el campo laboral y que eso se traduzca en un rendimiento económico. Entonces, el rendimiento económico y social que tenga un título va a depender también del capital social, ¿sí? Que tenga una persona, que ahora voy a definirles todos los tipos de capital que hay. Por ejemplo, él va a decir, la verdad es que yo encuentro, como dijimos, además del económico, que no voy a explicar ese porque todos más o menos lo manejamos y Marx ya se encargó muchísimo de definirlo, encuentro que hay un capital social. ¿Qué quiere decir? El capital social son los vínculos, las relaciones
que tenemos. Siempre les digo en la clase, no es lo mismo ser hijo o amigo del verdulero que ser amigo de un juez. No es lo mismo que tus amigos y sos compañero de todos hijos de empresarios que ser amigo de gente que es hija de analfabetos o desocupados o, digamos, cualquier cosa, o maestro o investigador del CONICET. No es lo mismo. Los vínculos, las redes, los contactos que uno tiene son un gran capital, a veces, si tenés buenos contactos. Buenos, ¿no? Otra vez, en el sentido de si tenés un buen capital o un alto capital social que te va a permitir un montón de cosas o te va a tender un montón de redes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos hemos conseguido alguna vez un trabajo o una changa o nuestro actual laburo por contacto? O sea, realmente, ¿cuánto es por currículum y cuánto es por contacto? Muchas veces esto, ser amigo de alguien, no sirve. O no sirve, digo. Pero es un capital, ¿sí? Los contactos que uno tiene son un capital. Esto todos lo sabemos consciente o inconscientemente. La clase alta, como siempre, es la que más se aviva de esto. Por eso, digamos, muchas veces, ¿a qué escuela mandás a alguien? O muchas familias a veces con muchísimo esfuerzo y costándole muchísimo pagar la cuota, sostienen mandar a un hijo ahí porque, por las juntas, por quiénes se va a rodear. Digamos, aunque uno no se dé cuenta, muchas veces es consciente, digo, pero que sea inconscientemente, hay una inversión, ¿no? Y digamos, la gente que fue al Buenos Aires, se genera una red de contactos que después tenés un amigo ministro y probablemente podés conseguir un cargo. O quien fue al Newman, como fue Macri, todos empresarios, amigos que se hacen los negocios entre ellos. Digo, todo eso te da un montón de contactos y oportunidades, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al capital social. Luego tenemos el capital económico y después está el capital cultural, que es el que vamos a dedicarle más tiempo y voy a explicar más en profundidad. A ver, después de Bourdieu, muchos autores empezaron a hablar incluso de otros capitales, ¿no? Uno puede pensar infinitamente. Y la idea de capital es una idea que nos ayuda a entender y a explicar las diferencias, la reproducción y los desempeños escolares, por qué son tan diferentes. Digo, después Tanti Fanfani va a hablar de capital emocional o capital afectivo, creo que lo llama capital afectivo, que es esto de los niños, digamos, otra cosa que es muy importante, y ustedes lo van a ver un montón en sus estudiantes. Niños que tienen mucha contención, mucho amor, mucha escucha, mucho acompañamiento, seguramente tengan un mejor desempeño que chicos que te compré el cuaderno y nunca más te revisé nada, ni una nota, ni no me interesa, no me vengas a joder con lo tuyo, tengo 53 problemas, trabajos, hijos, no puedo, o sea, digo, ni que hablar en casas con violencia, ¿no? Pero digo, lo afectivo también es un capital si pensamos en esto. Después se habla también de capital lingüístico, que es cuánta propiedad y cuánto vocabulario tiene alguien. Bueno, hay muchos capitales que uno puede pensar. Pero los básicos, los que no podemos obviar, son estos que plantea Bourdieu: económico, social y cultural. Esos tres, o todos los que ustedes quieran incluir, la suma y la combinación de esos capitales que una persona tenga, es decir, el tipo y cantidad de capital económico que tenga una persona, más el tipo y capital de capital cultural que tenga esa misma persona, junto con su capital social, nos va a dar un combo. Y esa persona, con ese combo, va a tener un determinado capital simbólico, ¿no? Esto pensando también en lo que decía Maite, que no quería adelantar. Para Bourdieu el capital simbólico es como la imagen de un sujeto, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la combinación de todos estos capitales, ¿sí? Si yo tengo mucho dinero y soy tengo muchísimo capital, ay, perdón.
Si yo tengo muchísimo dinero y muchísima cultura y muchísimos contactos, seguramente todo eso, simbólicamente, mi capital simbólico me va a hacer una persona muy prestigiosa. Si no tengo un mango y no sé leer ni escribir y mis únicos amigos son los tranzas del barrio, les hago un ejemplo extremo, probablemente el capital simbólico de esa persona va a ser bastante negativo a los ojos de la sociedad, ¿sí? A los ojos de, después vamos a ver en el espacio social, dónde esa persona va a estar ubicada en el espacio social. Jerárquicamente, dónde se posiciona una persona y otra, dependerá de la combinación de todos estos capitales, ¿sí? No sé, es como en un videojuego, ¿viste? Que teníamos la fuerza, la velocidad, bueno, distintos ítems y eso hace a una persona, bueno, para Bourdieu, para entender dónde nos posicionamos en el espacio social, es el resultado de la combinación de todos estos capitales. Y todos esos capitales juntos otorgan determinado capital simbólico a una persona. Entonces, bueno, esto de las redes sociales, hay que pensarlo, cómo se llamaría. Por supuesto que tener habilidades para la cuestión tecnológica se vuelve un capital cada vez más. No saber usar herramientas tecnológicas. Y ustedes, digamos, si lo estamos viendo en algún momento es ahora. La importancia de tener concretas materiales como una computadora y las habilidades, que no son concretas, pero son muy concretas en el fondo también, digamos, las habilidades para usarlo, todo eso evidentemente nos da un capital. Y quienes más tengan de eso, mejores posicionados estarán para aprender en este contexto, entregar un trabajo en este contexto, trabajar en este contexto y todo eso, como siempre, al que más herramientas tenga, mejor le irá. Por eso vieron que yo soy como, me hace tanto ruido a veces la cuestión de qué herramientas usar y cómo usarlas, ¿sí? Porque no quiero seguir alimentando esto. Bueno, aunque es inevitable, por eso uno es mucho menos que el sistema. Pero bueno, vayamos al capital cultural. El capital cultural, entonces, va a decir Bourdieu, es complejo, no es tan fácil como el económico en el sentido de que, bueno, yo quiero saber cuánto capital económico tengo, cuento su dinero, sus propiedades y sus objetos materiales y eso me da más o menos el capital económico de una persona. Bueno, no, el cultural, dice Bourdieu, si yo quiero investigarlo, si yo quiero saber cuánto capital cultural tiene una persona, veo que se presenta bajo 3 estados. Lo veo de 3 formas. Entonces, ojo acá con la confusión. Yo ahora lo que voy a explicar es los 3 estados del capital cultural. Terminé de hablar de social, terminé de hablar económico, el simbólico que es el todo. Y ahora, dentro del capital cultural, ¿sí? Tenemos todos los capitales. Y dentro del capital cultural se presenta bajo 3 estados. Se subdivide, si quieren, lo podemos desarmar en 3 formas. Está el capital cultural. El capital cultural incorporado, el capital cultural objetivado y el capital cultural institucionalizado. Por suerte, las palabras les van a ayudar mucho cuando estudien porque como se llama cada estado del capital, nos dice lo que es. Entonces es más fácil relacionarlo. ¿Qué quiere decir? El capital cultural incorporado, como la palabra lo indica, es el que la persona va a ir incorporando a través sobre todo de la familia. Es como la primera forma del capital cultural que vamos obteniendo. Y se obtiene día a día, gota a gota, implica mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? A ver, cuando uno tiene un hijo y todas las noches le cuenta un cuento y cuando tiene una duda, en vez de meterle un bife o decirle, anda a preguntarle a tu abuela, se sienta y se toma un tiempo y le explica con profundidad, con detalle, con paciencia, con vocabulario y después
al chico, cuando quiere le pone Mozart y después a la noche también le lee otro cuento y le regala un juego de esos de estimulación temprana. Y cuando cumple 2 años lo empieza a mandar a arte y a percusión. Y después cuando sea un poquito más grande lo manda a inglés. Todo eso que nadie hace, eso estoy exagerando, no existe. Todo eso es el capital cultural incorporado. Todo eso que te da la familia a lo largo del tiempo y que, voy a decir, no es transferible. ¿Qué quiere decir? Yo puedo apretar un botón en un home banking y te transfiero 100 lucas si las tuviera. El capital cultural incorporado no se puede transferir. Es una inversión que hacen, sobre todo los padres, sobre sus hijos, a muy largo plazo, muy lentamente. Dice, ¿cómo lo vemos? Digamos, ¿cómo me doy cuenta cuánto capital cultural incorporado tiene una persona? No puedo medirle, no le meto un termómetro que mida eso. Bueno, lo vemos, por ejemplo, en la soltura al hablar, lo vemos, por ejemplo, en el vocabulario de una persona, en cómo se puede desenvolver, las herramientas que tiene. ¿Sí? Y bueno, después lo vas viendo esto, digo, o sea, saber hablar otros idiomas, tener un vocabulario muy amplio, digo, todas cosas que, si las pensamos después en el desarrollo escolar, son grandes ventajas. Así que nada, todo ese tipo de cosas que hacemos o no con nuestros hijos, nos demos cuenta o no, son inversiones de capital cultural incorporado. Y que después rindan sus frutos o no. Luego tenemos el capital cultural objetivado. Bueno, perdón, en el incorporado dice Bourdieu también que es como que está ligado al cuerpo, ¿sí? Es una cosa, dice, es un tener transformador del ser. Es algo que te van dando y que te va haciendo a vos como sos, a quién sos, ¿sí? Y que implica esto mucho tiempo. Después vamos a ver el concepto de hábitus de Bourdieu, que no se vuelvan locos con ese concepto, pero tiene mucho que ver con esto, el capital cultural en estado incorporado. Porque el hábitus es como sos vos habitualmente, para vincularlo con la palabra, es tu forma de ser, es cómo sentís, cómo pensás, tus códigos éticos, cómo caminás, cómo comés, digamos, es nuestro ser, nuestra forma de ser, pero que fue producida. Y mucho, que la gran parte de nuestros hábitos tiene que ver con eso, ¿sí? Nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias, nuestro vocabulario, todo lo que hacemos, sentimos, pensamos, tiene que ver en nuestros hábitos y tiene que ver muchísimo, en gran mayoría, con este capital que nos fueron incorporando de una manera u otra, sobre todo en nuestra familia. También hay otros, digamos, puede haber amistades que estuvieron a lo largo de toda nuestra vida, o un club, o la iglesia, hay otras instituciones que también pueden aportar a nuestro ser, quién somos, ¿sí? Pero bueno, se supone que la institución principal y primaria del capital cultural incorporado es la familia. Entonces, el capital cultural objetivado tiene que ver con los objetos. Está objetivado porque es algo que ahí, ese sí lo podemos ver, ¿sí? Vos cuánto capital cultural incorporado tenés no lo podés ver. Pero el capital cultural objetivado está ahí, está objetivado. Entonces, por ejemplo, los discos, los cuadros, los libros, son los objetos que uno ve que hay. Un piano, una guitarra, ¿sí? Son las cosas. Pero a ver, no las cosas, un auto. Las cosas culturales, las cosas que aportan y que muestran cuánto capital cultural total tenés. Ahora bien, yo puedo tener un cuadro de Picasso que vale una fortuna y no entender nada de lo que es el cubismo. Entonces Bourdieu va a decir, si bien es un objeto, solo por sí solo no sirve de nada en cuanto a capital cultural. Por supuesto, ese cuadro vale muchísimo en cuanto a capital económico. Pero no me sirve de nada si yo no tengo el capital cultural incorporado
O sea, fui a arte, o sea, leí muchísimo sobre Picasso, o sea, viajé a España y fui a Málaga a su museo, no sé, lo que sea, digamos. Pero todas esas cosas que hacen que yo comprenda esa obra, sienta algo sobre esa obra y bla. Entonces, es objetivado, pero está atado al capital cultural incorporado. Les doy un ejemplo más fácil. Yo puedo tener un piano, pero si no lo sé tocar, ese piano es lo mismo que una mesa cara, digamos. Pero para saber tocar el piano, mi mamá o mi papá me tuvieron que mandar todos los jueves durante 10 años a clase de piano. ¿Sí? Y ahí eso es capital cultural incorporado. Con ese capital cultural incorporado y el objetivado, ahí sí tengo, bueno, mi habilidad de tocar el piano que me va a sumar. Hoy en día no tanto, pero antiguamente saber tocar el piano era un gran plus, sobre todo para las mujeres, si las tenías que casar, para casarla con algo mejorcito o para que compita mejor en el mercado de matrimonios, que ahí tenemos capital social. Pero bueno, no los quiero marear. Pero el capital cultural objetivado son los objetos. Yo voy a una casa y veo que tiene, que se los digo también en el otro audio, voy a una casa y está lleno de libros de derecho, no es lo mismo que lleno de libros de arte, que no es lo mismo que lleno de revistas de gente. ¿Sí? O voy a una casa y tiene toda la discografía de Tchaikovsky, no es lo mismo que si tiene toda la discografía de Gilda. ¿Sí? Y el niño, toda la discografía del dúo Karma y de Vuelta Canela, que es reprogre, no es lo mismo que toda la discografía de Panam. ¿Sí? Ese niño, a ver, solo el disco no nos dice nada. Acuérdense, por eso Bourdieu dice, hay que ver muchas cosas para ver el capital cultural de una persona. Pero seguramente si tiene toda la discografía de Panam, haya ciertos valores, ciertas cosas, ciertas formas, ciertos tiempos, cierto capital cultural que tenga esa persona. ¿Lo voy a saber solo porque tiene los discos de Panam? No. Es un indicador entre muchos otros que vamos a ver. ¿Sí? Perdón, con Panam tengo un tema con, disculpa el que le pongan los niños esa señora, pero me hace un poco de daño. Bueno, es el capital cultural en estado objetivado. Luego tenemos el capital cultural en estado incorporado, institucionalizado, que también es el que nos otorgan las instituciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué instituciones? Las educativas, porque estamos hablando de capital cultural. Entonces, son los títulos. No es lo mismo tener título de primaria que de secundaria, que de universidad, que maestría, que doctorado, que postdoctorado. ¿Sí? Entonces, pero ojo con los títulos, porque no es solo cantidad, sino también calidad. Siempre doy el mismo ejemplo. No es lo mismo tener un título de licenciatura de la UBA que tener un título de licenciatura de la Kennedy o o de El Salvador, digo, esa también otorga, o de la San Andrés. Digo, hay universidades que valen muchísimo, aunque no sean públicas, más allá de que uno banque la educación pública. Pero no es lo mismo. La Interamericana creo que es otra de las más truchas. Universidad Abierta Interamericana. Pero bueno, esto, cuando vos vas, por ejemplo, y presentás tu currículum, no es lo mismo tener la secundaria incompleta que tener un título universitario. Pero además también van a mirar de qué institución te recibiste. A veces puede ser, si sos un egresado de secundaria en Nacional Buenos Aires, capaz que vale más que si sos un egresado de un instituto superior que decís, bueno, pero hizo secundaria y también tiene un título terciario. Bueno, pero ¿de dónde? ¿De qué carrera? ¿En dónde lo hizo? Entonces, bueno, no es tan lineal que cuantos más títulos tenés, ¿no? Pero bueno, es esto. Los títulos, de dónde son y cuántos tenés, te dan un determinado capital cultural institucionalizado. Ahora este capital, va a decir Bourdieu, está como jurídicamente institucionalizado, ¿no? Por eso tanta importancia lo del título oficial, ¿no? Porque jurídicamente está garantizado. Y más allá de, digamos, cuando una vez que tenés el título, entras a un mundo y atravesaste una puerta que ya
Bueno, si te fue súper, o te fue re mal, o si tuviste que dedicarle 3 horas de estudio o 50.000, ya se vuelve secundario porque ya obtuviste ese papel jurídicamente garantizado que para la sociedad vale algo y vos ya lo tenés. Entonces, por eso va a decir Bourdieu que tiene cierta autonomía relativa de su portador. O sea, si yo tengo esto, ya no importa tanto. Digamos, vos tenés este título, ya sos docente. Después si sos mujer, varón, pobre, rico, en un punto se autonomiza un poco porque ambos, o todos los casos que digo, tienen ese título. Entonces en ese aspecto se igualan. En ese aspecto, ¿sí? Es un reconocimiento institucional a un capital cultural que fuiste obteniendo en la institución. Y cuando llegas al final y haces lo que la institución te demandó, la institución te otorga ese papel, que es un papel, pero tiene un valor simbólico enorme, y que te otorga ese capital, ¿sí? Entonces, después también hablar, bueno, los títulos también padecen de inflación. Imagínense que con la secundaria es fácil verlo. Antes, no todos teníamos la secundaria, entonces tener secundaria ya era un montón, digamos. El que tenía secundaria podía trabajar, no te digo de lo que quieras, pero la diversidad era enorme. Hoy en día quien no tiene la secundaria es un desterrado. O sea, podés trabajar de muy pocas cosas. Sobre todo porque, más allá de las habilidades que realmente pueda tener esa persona, tenés 10.000 tipos que quieren el mismo laburo que vos con la secundaria. Entonces, digamos, cuando un título empiezan a tenerlo todos, es como la inflación, se deprecia, vale menos. Lo mismo está pasando con las licenciaturas hoy en día. Más allá de que los universitarios hoy seguimos siendo minoritarios en proporción a la población, cada vez alcanza menos. Digamos, una que está en el mundillo del Estado y o cuando entras al mundo académico. Yo que soy investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, la licenciatura te queda medio corto. O sea, la licenciatura es lo mínimo. Después, o sea, digo, si no tenés licenciatura, ni te acerques a golpearnos la puerta. Pero después contame qué diplomatura tenés, qué maestría, qué posgrado tenés. Digamos. Entonces, también vale menos. Y depende, obviamente, el espacio donde estés, el campo donde te estés ubicando. Obviamente, si voy a la 31 y seguramente ser licenciada vale algo muy distinto que si me meto en CONICET, se me van a cagar de risa a mí. Entonces, bueno, también es relativo, ¿no? Siempre hablamos lo mismo. Después, lo último sobre esto, la inversión en el capital cultural, sobre todo en este capital cultural institucionalizado, tiene cierto... ¿le va a faltar un sentido si no es reversible? Dice en capital económico. ¿Qué quiere decir? Yo este título lo pagué si me fuera alguien que fue una privada o me fumé 10 años como yo en la universidad. Hice todo este esfuerzo porque después yo sé que esto va a volver, por lo menos en capital simbólico. Pero idealmente, justo mi carrera es particular, pero un contador estudió difíciles, no sé, me cuesta pensar en que goce la carrera de contador, digamos. Pero bueno, te fumás toda esa carrera porque vos sabés que después eso te va a abrir un montón de puertas laborales y eso se traduce en capital económico. ¿Sí? Entonces, son inversiones en capital cultural que después son reversibles en capital económico. ¿Sí? Yo invierto en este capital cultural porque después voy a recibir capital económico. A ver, no es matemático, no es, bueno, me gasté 10 lucas en este título, entonces después me tiene que... No, pero digo, y además es todo muy inconsciente, ¿no? La reproducción es súper inconsciente. Sobre todo, donde más inconsciente es cuando uno elige pareja. Digamos, salvo Natalia Oreiro y Thalía, nadie se enamora. Nadie pobre se enamora del millonario y sobre todo el millonario no se enamora del pobre. Y digo, esas cosas no existen. Uno se engancha, se casa, se junta con alguien de su propia clase. Con alguien con un capital cultural y económico medianamente similar. Ustedes van a decir, no, pero mi tía
era de la 1114 y se casó con el emperador de... Bueno, siempre hay un ejemplo, pero pensemos en las tendencias sociales. Uno tiende a unirse con alguien de su misma extracción de clase y por ende tendrá hijos que serán de esa misma extracción de clase. Y por supuesto, uno invierte lo más que puede para que su hijo esté mínimo en la misma y si puede ascender, mucho mejor. También hay momentos históricos, por ejemplo, en los años 40, 50, donde no había profesionales casi en la Argentina, uno podía realmente ser casi analfabeto y se invertía y ibas a la escuela pública y a la universidad pública, podías tener el famoso mi hijo el doctor. Pero bueno, son momentos históricos muy particulares, eso fue un momento en la Argentina, digamos, pero lo que tiende a suceder es esto, es la reproducción de la sociedad, ¿sí? Que nos quedamos, o sea, uno trata de ascender por supuesto y podés llegar a subir medio peldaño. Pero hay límites, ¿sí? O sea, mi papá no terminó la secundaria y mi mamá no pudo terminar la universidad y yo sí. Habría un pequeño ascenso, por ejemplo. Pero también esto es lo que les digo, pero piensen en el contexto histórico. Hoy en día haber terminado la universidad quizás simbólicamente valga lo mismo que en la época donde alguien tenía una universidad incompleta. Digo, o sea, entonces ¿realmente ascendí o es que a nivel simbólico tengo más o menos lo mismo? ¿Sí? Y aunque haya así sido, el despegue no fue tan grande. Nada, y uno intentará con sus hijos que mínimamente hagan una carrera universitaria y con suerte eso, digamos, no... La sociedad tiende a reproducirse. Después lo vemos un poquito mejor en el otro video. Pero bueno, básicamente entonces, capital cultural incorporado mediante la familia sobre todo, capital cultural objetivado, que tiene que ver con los objetos culturales que uno posea, atados, ¿no?, al incorporado, y el capital cultural institucionalizado, que es el que nos dan las instituciones escolares. Esos tres estados del capital cultural nos dan el capital cultural global, digamos, de una persona. Entonces yo, viendo estas tres cuestiones, deduzco cuánto capital cultural va a tener alguien, ¿sí? Ahora, esa persona también va a tener un capital económico, un capital social, por ende un capital simbólico. Entonces esa persona, con esa ecuación única, va a estar posicionado en un lugar del espacio social. Y ahí Bourdieu hace un gráfico que es muy provocador y por eso se lo acusa mucho de determinista, porque Bourdieu te va a decir, bueno, igual se los voy a hacer, si no, en otro videito les voy a mostrar porque es como muy, muy fuerte y muy interesante, pero coincido bastante con él. Así que en el próximo videito les muestro esa parte y cerramos capital cultural.